Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren genial. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha estado resonando con fuerza en los medios y sobre todo, entre los fans de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Prepárense porque vamos a hablar de Atay Ulusoy rompiendo el silencio sobre Serini y Sarkaya en Cannes. Sí, han escuchado bien. Cannes, el festival de cine más glamuroso del mundo, ha sido el escenario donde, aparentemente, hemos tenido las primeras declaraciones directas del actor sobre su expareja, la talentosa Serini Sarkaya. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Creemos que este tema les va a interesar muchísimo y queremos saber su opinión, así que quédense con nosotros. La expectativa en torno a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya es, francamente, gigantesca. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Medcezir, la química entre ellos traspasó la pantalla y capturó la imaginación de millones. Su relación, que mantuvieron de forma bastante privada durante su noviazgo, siempre fue objeto de intensos rumores y especulaciones. Y tras su ruptura, el silencio de Atay sobre Serini ha sido casi total, hasta ahora. Imagine el brillo de Cannes, las alfombras rojas, las cámaras enfocando a las celebridades, y en medio de todo ese glamour, emerge una declaración que podría significar un antes y un después en cómo entendemos su historia. ¿Qué dijo Atay? ¿Cómo reaccionó ante las preguntas? ¿Fue algo esperado o una sorpresa mayúscula? Vamos a adentrarnos en los detalles que se han filtrado y en el contexto de estas declaraciones. Para poner un poco de contexto, recordemos que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya fueron la pareja soñada para muchos durante su tiempo en Medcezir. Sus personajes, Yaman y Mira, vivieron un romance apasionado en la ficción que, como suele ocurrir con el público más entregado, muchos desearon que se replicara en la vida real. Y vaya que se replicó, al menos por un tiempo. Su relación fue confirmada, aunque de forma discreta, y juntos se convirtieron en una de las parejas más seguidas de la televisión turca. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre duran para siempre. Su ruptura, anunciada en su momento, dejó a muchos fans con el corazón un poco roto y con la eterna pregunta de qué había pasado realmente. A partir de ahí, tanto Atay como Serini han continuado sus carreras de forma exitosa, cada uno por su lado, y aunque han tenido otros romances, la sombra de su relación pasada siempre ha planeado, especialmente en lo que respecta a las declaraciones de Atay. El punto álgido de esta historia, y el motivo por el que estamos aquí hoy, es su aparición en el Festival de Cine de Cannes. Atay Ulusoy, uno de los actores turcos con mayor proyección internacional, asistió al prestigioso evento presumiblemente para promocionar algún proyecto o simplemente para representar a la industria cinematográfica turca en un escenario global. Fue en este contexto, rodeado de periodistas de todo el mundo, donde se le plantearon preguntas que hasta ahora, él había esquivado hábilmente. La cuestión es simple y a la vez compleja, ¿qué le preguntaron sobre Serini y, más importante aún, qué respondió? Según los informes y los breves clips que han comenzado a circular, Atay Ulusoy fue abordado por algunos medios que evidentemente sabían de su pasado con Serini Sarkaya. La pregunta probablemente giró en torno a la posibilidad de un reencuentro, o simplemente si mantenían algún tipo de contacto, o incluso una opinión sobre su trabajo actual. Lo que se especula es que ante la insistencia, y quizás sintiéndose en un entorno más internacional donde la privacidad es un tema manejado de otra manera, Atay finalmente se pronunció. Y aquí viene la parte intrigante, las declaraciones, aunque cortas, parecen haber sido directas y hasta cierto punto conciliadoras. Los detalles exactos son escasos y se están analizando con lupa, pero las primeras versiones apuntan a que Atay habría expresado respeto por Serini y por su carrera. Podría haber dicho algo del tipo, Serini es una gran artista y le deseo lo mejor en sus proyectos. O quizás si la pregunta fue más directa sobre su relación pasada, podría haber aludido a que fueron tiempos bonitos o que guardo buenos recuerdos. Lo crucial aquí es la naturaleza de sus palabras. ¿Fueron neutrales? ¿Cautelosas? ¿O dejaron entrever una puerta abierta, aunque sea solo a nivel de respeto profesional? La importancia de estas declaraciones radica en varios factores. Primero, rompe un silencio prolongado. Para los fans que siguen sus vidas desde hace años, esto es como presenciar un acontecimiento histórico. Segundo, ocurre en un escenario de altísimo perfil como Cannes, lo que le da una resonancia global.
Y tercero, la forma en que lo diga puede interpretarse de muchas maneras. Si fue una respuesta educada y profesional, podría significar que ha superado completamente la etapa de la relación y solo tiene buenos deseos para su exnovia, como un colega más. Si por el contrario hay alguna carga emocional, por mínima que sea, en sus palabras, podría reavivar las esperanzas de algunos fans de un posible regreso, algo que, seamos sinceros, parece poco probable dada la trayectoria individual de ambos. Es importante recordar que tanto Aatai como Serena son profesionales que han avanzado en sus vidas y carreras. Aatai ha estado enfocado en diversos proyectos, incluyendo producciones internacionales como The Protector en Netflix, y más recientemente en películas y series que demuestran su versatilidad. Serena, por su parte, también ha tenido un éxito rotundo, consolidándose como una de las actrices más demandadas y talentosas de su generación, con proyectos de gran calibre que la han llevado a ser reconocida en el extranjero. Por lo tanto, cualquier declaración debe ser vista en este contexto. Dos artistas que, a pesar de haber compartido un capítulo importante de sus vidas, ahora siguen caminos separados y exitosos. La reacción del público y de los medios ha sido, como era de esperar, de gran interés. Las redes sociales se han inundado de comentarios, debates y análisis sobre las supuestas palabras de Aatai. Algunos expresan alivio por ver que no hay hostilidad y que prevalece el respeto mutuo. Otros, quizás nostálgicos, idealizan la idea de que el amor verdadero nunca muere y ven estas declaraciones como una señal esperanzadora. Y hay quienes, más pragmáticos, entienden que es simplemente una muestra de profesionalismo y madurez. Nosotros, en este canal, siempre buscamos ofrecerles la información más completa y, sobre todo, contextualizada. Es fácil dejarse llevar por el sensacionalismo, pero es crucial recordar que la vida de los famosos, por muy pública que sea, tiene sus propias dinámicas. Estas declaraciones en Cannes, más allá de alimentar el morbo, nos hablan de la evolución de dos personas que en su momento estuvieron muy unidas y que ahora, aparentemente, han llegado a un punto de entendimiento y respeto mutuo. ¿Qué significa esto para el futuro? Probablemente nada drástico a nivel de relación. Pero sí significa que Aatai Ulusoy, uno de los actores turcos más discretos, ha decidido dar un pequeño paso al frente en un tema que siempre ha sido delicado para él. Y lo ha hecho en uno de los escenarios más importantes del cine mundial. Esto, sin duda, reafirma su estatus como figura pública y su habilidad para manejar situaciones mediáticas. Para concluir, este episodio en Cannes, aunque breve en cuanto a las declaraciones, es significativo. Aatai Ulusoy ha roto su silencio sobre Serena Sarkaya, y lo ha hecho en un marco de respeto profesional. Esto pone un punto final a años de especulaciones sobre la naturaleza de su relación post-ruptura y nos muestra a dos artistas consolidados, capaces de reconocer el valor del otro, incluso después de que sus caminos se hayan separado. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y la atención mediática, las personas detrás de los personajes también evolucionan y buscan la serenidad y el respeto en sus interacciones. Y bueno, hasta aquí llegamos con este intrigante tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan interesante como a nosotros. Hemos desglosado lo que sabemos sobre las declaraciones de Aatai Ulusoy en Cannes respecto a Serena Sarkaya, destacando la importancia de este momento tras años de silencio. Hemos recordado su pasado juntos en Medcezir, y cómo su relación capturó el corazón de muchos, y hemos analizado el contexto de estas recientes declaraciones en el prestigioso Festival de Cine. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Nos encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les sorprendieron estas declaraciones? ¿Creen que son un signo de madurez o hay algo más detrás? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.